Bueno, seguimos con Aristóteles y vamos a centrarnos dentro de las causas, ¿no? Ya vimos las 4 causas, y vamos a continuar con el autómaton, ¿no? Cuando el esquema causal aristotélico falla, cuando la causa final no se cumple, entonces se origina un mecanismo causal diferente, y aparece dije y autómaton. El autómaton es definido por Aristóteles como lo que se produce, lo que se genera en vano, sin una finalidad. Es una de las definiciones, uno de los acercamientos que da Aristóteles. Vamos a tener en cuenta digamos, vamos a ver una forma, vamos a ligar el concepto de autómaton y la repetición que conlleva el autómaton. Vamos a ligarlo para ampliarlo, vamos a ligarlo a distintos filósofos o pensadores. En este caso vamos a ligarlo a Freud, Sigmund Freud, específicamente un texto de Sigmund Freud que es de 1920, que se llama Más allá del principio del placer. En ese texto de Freud de 1920 aparece un concepto que es el de compulsión a la repetición, ¿no? Ya había aparecido en otro texto anterior. Se había tratado este tema de la repetición, se había tratado en un texto anterior de 1914, y acá aparece nuevamente el concepto de compulsión a la repetición. Así que es un concepto, digamos, comparable o articulable al concepto de autómaton de Aristóteles. Y hay dos artículos de una revista que se llama, una revista de cine, uno es Contingencia y Autómaton, de Juan Jorge Michel Fariña, y el otro La responsabilidad por la repetición, de Eduardo Lazo, Ética y Cine Journal. Bien, pero sobre todo, básicamente, vamos a tratar algunas cuestiones, digamos, sobre más allá del principio del placer, y seguimos con Física Libro 2. Lo que estamos viendo ahora, toda la cuestión que veamos sobre el concepto de autómaton, es un concepto que es necesario tener en cuenta para analizar el film El Día de la Marmota. Esta película, El Día de la Marmota, la consigna que tienen es analizarlo desde Aristóteles, desde el esquema causal aristotélico, básicamente desde el concepto autómaton. Hay que tener en cuenta el concepto de autómaton y todo el esquema causal aristotélico, pero sobre todo el concepto de autómaton. Entonces ahí ustedes, cuando vean la película, tengan en cuenta lo que se repite, lo que no se repite, y las actitudes del protagonista para vivir la repetición de una manera más creativa o llevadera. O sea, lo que se repite es el día, ¿no? El Día de la Marmota, ese día se repite una y otra vez, que es una festividad particular que se festeja en esa ciudad donde transcurre todo, se festeja desde fines del siglo XIX. Entonces acá se repite el día, ¿no? Acá lo que se repite es el día, pero en realidad el día se repite para el protagonista, ¿no? Se repite para este periodista, para este periodista. Sin embargo, para el resto de los personajes de la película, el día no se repite. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la repetición tiene una relación con la memoria, tiene una relación con el olvido. O sea, el resto de los protagonistas de la película olvidan que el día se repite. Por lo tanto, para ellos no lo repiten. Entonces acá tenemos una cuestión,
digamos, no son conscientes de esa repetición. El que es consciente de esa repetición es el protagonista de la película Phil, o uno de los protagonistas de la película. Entonces acá hay una cuestión, una noción que tiene que ver también con el psicoanálisis, con Freud, es que uno repite, o cuando repite sin saberlo. O sea, los personajes de la película, menos el protagonista principal, repiten pero sin saber que repiten. Entonces para ellos no se repite porque no lo saben, lo olvidaron. El concepto de autómaton de Aristóteles alude a, digamos, es algo que se genera en vano sin una finalidad, pero cuando habla de que se genera en vano sin una finalidad, se refiere a que hay un sistema de causas, hay un sistema de causas con causas relacionadas, pero es una causalidad ciega, es una causalidad una causalidad de un tipo particular, ¿no? que lo ve como una causalidad ciega. Entonces, como una causalidad automática, ¿no? Como una causalidad automática. Las actitudes, bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta son las actitudes del protagonista para vivir la repetición. O sea, el protagonista repite el día a la fuerza, ¿no? La necesidad lo obliga a repetir ese día. Entonces hay diferentes actitudes que va tomando el protagonista frente a la repetición. O sea, primero se sorprende, después lo va repitiendo, digamos, a desgano, hace las cosas a desgano, y siempre va probando actitudes diferentes hasta que de alguna manera asume la repetición, ¿no? Y ahí aparece una arista o una actitud más creativa, más positiva. Digamos, intenta vivir de una manera, aunque parezca un oxímoron, una contradicción, intenta vivir de una manera creativa u original la repetición, ¿no? Cuando entra en ese nivel, en ese estatus, entonces ahí pasan una serie de cuestiones en la película. Tengan en cuenta entonces todo esto. Aristóteles plantea que dentro del nivel de las causas por accidente, algunas suceden para algo. Es decir, sucede para algo la serie causal del acreedor que confluye con la serie causal del deudor. Sucede para que el acreedor pueda recuperar su dinero y seguramente sus intereses, aunque no existe la intencionalidad del acreedor de encontrar al deudor. Es decir, no es que el acreedor va a buscar al deudor. Pensemos en el ejemplo que da Aristóteles en Física, libro 2. El acreedor no va a buscar al deudor, el deudor no huye del acreedor, pero se encuentran ambos. El encuentro es accidental, ¿no? La serie de acciones, la serie de causas y efectos que llevan al deudor y al acreedor, cada uno por su lado, cada uno con su serie de causas y efectos, a la misma plaza de la ciudad. Esa serie de causas confluyen accidentalmente, o sea, confluyen sin una finalidad prefijada, pero sucede para algo. A pesar de que no confluyen con una finalidad prefijada, sucede para que el acreedor pueda recuperar su dinero. Pero esa serie de causas no tienen, no le funciona como el esquema causal aristotélico en relación a la causa final, ¿no? Ahí está la cuestión, el ejemplo del carpintero que realiza su mesa. Entonces ahí hay una causa formal. La causa formal es ese concepto, esa representación, esa idea de mesa. La causa eficiente es el mismo carpintero que hace la mesa. La causa material, aunque no es del todo así, es la materia con la que se trabaja, o sea, la madera en sí. Y la causa final es que la mesa se hace con una finalidad.
¿no? Las mesas se hace con una finalidad. Bien, acá falla esa finalidad. O sea, falla esa finalidad porque el acreedor no va hacia la plaza a cobrar el dinero. Si fuese a la plaza a cobrar el dinero del deudor, entonces funcionaría como la causa final del ejemplo del carpintero. Hay una causa final ordenadora, prefijada, que pone el fin a ese esquema. Pero acá el acreedor no va a recuperar el dinero, pero lo recupera. Le es útil ese acontecimiento no esperado. Entonces por eso ahí sucede para algo, pero no con esa finalidad. El otro ejemplo que da Aristóteles es cuando el jinete que está en la primera línea de batalla muere y su caballo, por un acto reflejo o por hábito, regresa a la retaguardia salvando su propia vida. Regresa no persiguiendo esa finalidad, salvar su vida, sino por autómaton. Ese es el ejemplo que da el traductor de la física, Guillermo de Chandía, lo da en nota a pie de página, léanlo porque digamos ahí aclara, porque en el cuerpo del texto Aristóteles habla de un caballo, pero no está medio descontextualizado y Guillermo de Chandía lo contextualiza. Entonces, acá hay un caballo que vuelve, su jinete muere en una batalla y el caballo vuelve. Entonces vuelve por un acto reflejo o por hábito. Regresa a la retaguardia. O sea, no regresa a la retaguardia con una causa final específica que es salvar su vida. No regresa por eso, pero la salva. Entonces ahí, sucede para algo, para salvar su vida, pero la causa final no es como la del ejemplo del carpintero, ¿no? Ese es la situación conceptualizada con el significante, con el término autómaton, que en latín, ustedes ven ahí también las notas a pie de página, es traducido por casus. Autómaton es traducido por casus, es traducido por casualidad, no por sino por casualidad. Es decir, alude a una causalidad ciega, alude a una causalidad diferente a la causalidad del carpintero que hace su mesa. Ahora, podríamos pensar desde esta perspectiva que el caballo posee cierto mecanismo que lo hace regresar a terreno conocido. Es decir, está bien, el caballo no se representa una situación de peligro y regresa para salvar su vida. Digamos que lo hace por como dice Guillermo de Chandía, por reflejo, por hábito. Digamos que regresa de esa manera, como plantea este traductor de Aristóteles. Sin embargo, podría haber cierto mecanismo de defensa del caballo, ¿no? Cierto mecanismo, cierto instinto de preservación de la vida, ¿no? Y lo hace salvarse. Entonces acá, ¿qué aparece? Aparece, que hay actos que se producen y que no son conscientes, ¿no? Esto que se realizan con una finalidad, pero esa finalidad no es consciente, ¿no? Entonces podríamos ver que acá el caballo de alguna manera tiene el instinto de supervivencia que lo hace regresar. No se representó el peligro, no razonó, pero hay cierto instinto que lo hace protegerse a sí mismo. Entonces, lo autómaton acá sería algo que no es consciente, una finalidad no explícita, pero que existe de alguna manera subterráneamente. Un significado de autómaton más antiguo que el de Aristóteles es el que proporciona Homero, el de autómatos. Es la primera referencia conocida de este término. Nos encontramos que sirve para designar a los sirvientes mecánicos que crea un personaje mitológico que es Hefesto. Una de las posibilidades es que es hijo de Zeus, una de las versiones del mito es que es hijo de Zeus. Hefesto era un herrero, ¿no? Entonces Hefesto crea
sirvientes mecánicos, una especie de robots, una especie de autómatas que ayudan a templar, a construir la armadura de Aquiles. Entonces, un robot o un autómata realiza actividades con una finalidad, pero no es una finalidad consciente del autómata. Hay como una finalidad dentro del autómato, pero él no es consciente. Si bien el territorio del autómaton, dice Aristóteles, es el de las cosas inanimadas, como estos personajes, estos sirvientes mecánicos, los animales y los niños, cosas inanimadas, animales y niños, porque ellos, según Aristóteles, no realizan una actividad con un fin prefijado. Entonces podríamos ampliar la zona de este territorio si incluimos al automatismo repetitivo de la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Digamos a la idea, esto no es una clase de psicoanálisis, sino tomamos algunas cosas del psicoanálisis. Es más, ni siquiera tomamos algunas cosas del psicoanálisis, tomamos algunas cosas de un libro que está dentro del psicoanálisis, que es Principio, más allá del principio del placer. Solo tomamos algunas cosas de ese libro, ni siquiera todas las de ese libro. Así que no es una clase donde se nombra el psicoanálisis, pero básicamente articulado a Aristóteles. Entonces, podemos tomar el automatismo repetitivo en el sentido de acciones que se repiten sin una finalidad consciente, pero con una finalidad subterránea. Así como el caballo quiere salvarse y retrocede a la retaguardia de la batalla instintivamente, y esta es una interpretación ya mía, o los autómatas construyen la armadura de Aquiles sin saber que la construyen. Ese efecto es el que les crea de alguna manera la finalidad, y lo hacen mecánicamente, automáticamente. Hay actos que estudia el psicoanálisis que tienen que ver con un automatismo repetitivo. Este es un concepto del psicoanálisis. Aquí la repetición tiene una finalidad, pero esa finalidad, como decíamos, no es consciente. Está en el ámbito de lo pulsional. Si observan bien la película, digamos, el día de la marmota se repite, pero ahí se muestra la vida de Phil, de este periodista, en donde dentro de ese día que se repite, Phil evidencia conductas personales que se repiten, ¿no? Él tiene una actitud ante la periodista que le gusta, pero tiene determinada actitud ante las mujeres que le gustan, que aparecen en la película. O sea, él repite cosas independientemente del día que se repite. Él repite acciones como cualquier ser humano. Él repite acciones como cualquier sujeto, para usar un término de psicoanálisis, sin saber que las repite. Y las repite independientemente de que el día se repite. Entonces aquí la repetición tiene una finalidad, pero no es consciente. Está en el ámbito de lo pulsional. Hay una pulsión, hay una energía, hay un motor inconsciente, como el instinto del caballo, que impulsa a repetir una acción de la cual no tenemos conciencia que la repetimos, o si sabemos que la repetimos, no sabemos por qué la repetimos. Desde este punto de vista, y si humanizamos al caballo de Aristóteles, este regreso a la retaguardia de la batalla para salvar su vida, digamos, lo podemos ver como una pulsión de vida, ¿no? para inventar un término, que lo condujo, pero no intencionalmente, más allá de la psiquis del caballo, en el supuesto caso que tenga una psiquis. Más allá del principio del placer, Freud relata el juego que realiza un niño con un carretel que tiene atado un piolín. El niño de año y medio, observado por Freud, debe asimilar la diaria salida de su madre por varias horas. La madre se ausenta durante un tiempo largo por día. Entonces, digamos, este niño de año y medio debe asimilar esa situación que le produce angustia.
Aparentemente esto lo realiza sin evidenciar grandes problemas. Es decir, lo que analiza acá Freud es una conducta repetitiva. A Aristóteles le gustaría esto porque sería una conducta repetitiva de un niño. Aparentemente entraría de lleno en el concepto de autómaton de Aristóteles. Entonces ahí cita un autor, dice, este autor ha ofrecido un resumen y una apreciación psicoanalítica de las diversas teorías sobre el juego infantil. Puedo remitirme aquí a su trabajo. Estas teorías se esfuerzan por colegir los motivos que llevan al niño a jugar, pero no lo hacen dando procedencia al punto de vista económico, vale decir, considerando la ganancia de placer. Es decir, no analizan el juego desde el punto de vista del placer que le produce al niño jugar, sino adoptan otra actitud que le interesa a Freud. Por mi parte, dice Freud, y sin pretender abarcar la totalidad de estos fenómenos, he aprovechado una oportunidad que se me brindó para esclarecer el primer juego autocreado de un varoncito de año y medio. Y pasó bastante tiempo hasta que esta acción enigmática y repetida de continuo me revelase su sentido. O sea, la observó varias semanas Freud hasta que logró darse cuenta del sentido, ¿no? Esta conducta repetitiva finalmente tenía un sentido, pero tenía un sentido oculto, tenía un sentido subterráneo, tenía un sentido que por ahí el protagonista de la acción no lo conocía. En la época en que esto ocurre, en que Freud observa este juego tiene variaciones. En la época en que esto ocurre, el infante tira juguetes lejos de sí y hacia lugares de difícil acceso, ¿no? Bajo la cama o en algún rincón de difícil acceso. Cuando realiza la acción de tirar ese juguete, con energía y con presteza, lo tira abajo de la cama en un rincón de difícil acceso, el niño hace una exclamación y dice oh, oh, oh. Para Freud y para la propia madre del niño, este sonido no es una exclamación, sino es una versión abreviada, es una representación de una palabra alemana, fort, se fue. O sea, no es una exclamación, sino está diciendo a su manera una palabra. Tira el juguete y dice se fue el juguete en este caso. Tengamos en cuenta que acá la conexión está con la salida de la madre, que también se va. Freud cae en la cuenta de que se trataba de un juego y que el niño jugaba a que se iban sus juguetes. Luego presencia una versión más compleja del juego, ¿no? Este juego de tirar los juguetes es repetido una y otra vez, pero después capta otra versión del juego. El niño tiene un carretel con al que tiene atado un piolín. Lanza el carretel a los mismos lugares donde lanza los juguetes, realiza la exclamación oh, oh, que sería la representación de Ford, se fue, y después tira del piolín apareciendo el carretel ante su vista. Esa es la fase nueva del juego. En ese momento exclama da, pero en realidad es la palabra da, que es acá está. Ford da, o sea, se fue, acá está, se fue, acá está. Ese es el juego. Ese era, pues, dice Freud, el juego completo, el de desaparecer y volver. Las más de las veces solo se había podido ver el primer acto, repetido incansablemente en calidad de juego, aunque el mayor placer sin lugar a duda correspondía al segundo. O sea, el juego tiene dos fases. En la primera es displacentera, está asociado a la salida de la madre, no del juguete, sino de la salida de la madre. Y el segundo a la llegada, ¿no? En un juego, la fase placentera sería el rescatar el carretel. Dice Freud, entonces, más allá del principio del placer, es imposible que la partida de la madre le resultara agradable o aún indiferente, a pesar de que era un niño que no ofrecía grandes problemas ni tampoco manifestaba gran angustia cuando se iba la madre.
pero aún así, dice Freud, no es imposible que resultara esa salida de la madre, esa partida diaria, agradable o aún indiferente. Entonces, ¿cómo se concilia con el principio del placer que repitiese en calidad de juego esta vivencia penosa para él? Acá hay una cuestión en la cual no vamos a entrar demasiado, pero si el libro se llama Más allá del principio del placer, significa que Freud está analizando una serie de fenómenos que están más allá de un principio acuñado por él, que es el principio del placer. Hay algunas cosas que se realizan más allá de ese principio. Entonces, la pregunta es cómo se concilia con el principio del placer que repitiese en calidad de juego esta vivencia penosa para él. O sea, es una vivencia penosa para el niño el que la madre se fuera. ¿Por qué lo recrea en el juego? A esta conducta repetitiva. Freud habla de una compulsión a la repetición, que en el caso del juego de ese niño es una repetición de una situación displacentera. O sea, es un juego donde hay una situación no de placer, sino displacentera. De todas formas hay una finalidad, que es para poder asimilar y controlar mejor esa situación displacentera. Es de alguna manera para representársela, opino yo, o para poder asimilarla mejor. Freud observa muchas más veces el juego sin piolín, en donde el niño lanza juguetes debajo de la cama o en los rincones. El sentido total del juego se da con la recuperación del objeto mediante el piolín. El regreso del carretel madre es conceptualizado por Freud como placentero. Entonces acá hay un juego que se repite. Esta acción que se repite es de alguna manera automática. Es una acción donde no es un juego donde al menos una serie de elementos, al menos en cierto nivel, no es placentero como otros juegos de niños. Pero es un juego no placentero, pero que tiene como función asimilar o aliviar el displacer que le produce al niño la salida de la madre, la diaria salida de la madre por varias horas. En el caso ya no de un niño, sino del adulto neurótico, la neurosis es lo que es el campo en el que se especializa en realidad el psicoanálisis. En el caso del adulto neurótico, la repetición es displacentera si la escena que repite está anclada a un trauma de la niñez. En este caso repite sin saber que repite. Es decir, en el caso del adulto neurótico, cuando repite algo sin saber que lo está repitiendo, sin ser consciente que lo está repitiendo, sin poder expresarlo, sin poder expresarlo por medio del lenguaje, o sin poder expresarlo directamente por medio del lenguaje, está repitiendo algo, lo está diciendo repitiéndolo, está diciendo actuándolo, en vez de decirlo, lo actúa. En Más allá del principio del placer, Freud indica que el ser humano está dominado por una serie de pulsiones, que agrupa en pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Pensemos en el caballo de Aristóteles, que tiene una pulsión para regresar, o un instinto para regresar. Hay algo en él que hay cierto instinto, cierto motor ciego que lo hace preservar la vida. Freud entonces indica que el ser humano está dominado por una serie de pulsiones, que agrupa en pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Son dos conjuntos antitéticos, que se oponen dialécticamente. Una pulsión sería entonces un esfuerzo en realidad Freud da esta definición para cualquier pulsión, pero finalmente después queda atribuida, aunque su concepción, digamos, es ambigua. Podríamos pensar, basándonos en Laplanche y Pontalis, en Diccionario de Psicoanálisis, ellos plantean que en este diccionario clásico de psicoanálisis freudiano,
Ellos plantean que en realidad esta definición vale para, y hay algo en principio, hay citas en principio del placer que, de más allá del principio del placer, que lo avalan. Estos autores plantean que esta definición es para la pulsión para las pulsiones de muerte, para la pulsión de muerte y no para las de vida. Entonces, ¿qué sería una pulsión? Sería entonces, dice Freud, un esfuerzo inherente al orgánico vivo de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas, ¿no? Una pulsión sería entonces un esfuerzo inherente al orgánico vivo, a un ser vivo, a cualquier ser vivo, de reproducción de un estado anterior que debió resignar bajo el influjo de fuerzas externas. Sería una situación de inercia, el querer volver a un estado anterior más tranquilizador, más estable, ¿no? Más tranquilo. Freud habla de pulsiones conservadoras que compelen a la repetición. Por ejemplo, el desove de peces, los peces que cruzan todo el océano para depositar sus huevos en zonas específicas, por ejemplo, la migración de salmones, ¿no? Que el salmón nace en el río y después migra al mar, transcurre su juventud en el mar, tiene una serie de cambios anatómicos grandes, y después retorna al mismo lugar en el cual nació. O sea, puede recorrer miles y miles de kilómetros para retornar al lugar en el cual nació. O sea, sale del agua dulce, va al mar y luego retorna. Y en ese retorna exactamente al mismo lugar. Ahí se produce la reproducción, donde dejan en el agua machos y hembras, digamos, supongo yo, óvulos, espermatozoides o el equivalente, y creo que se llama frisado el tipo de reproducción, que es sin contacto. Entonces, una vez que hacen la reproducción, una vez que dejan los huevos, tiempo después el salmón muere. Entonces Freud se pregunta por qué toman el camino más largo, por qué no dejar los huevos en otro lugar, por qué no reproducirse en otro lugar diferente, por qué tiene que ser específicamente el río donde nació y la región del río donde nació, porque tiene que ser exactamente en ese mismo lugar. Entonces, una forma de explicarlo para Freud sería una pulsión conservadora que compele a la repetición, o sea, el retorno a un estadio anterior de la vida. Vuelo migratorio de las aves, otro ejemplo que da Freud, que es un ejemplo muy de moda a fines del siglo XIX, para el positivismo, para la criminología del siglo XIX. En ese momento, no sé cómo será ahora, pero se pensaba en ese momento que un embrión repetía, pensemos que Freud, a diferencia de Aristóteles, Aristóteles creía en el fijismo de las especies, o sea, para Aristóteles a las especies habían estado de una sola vez y para siempre. Las especies animales, vegetales, no se modificaban, siempre eran las mismas. Para Freud, tomaba la teoría evolucionista de Darwin, las especies se transforman constantemente. Entonces, el embrión, se pensaba en esa época, el embrión de cualquier animal repetía en forma abreviada todas las fases evolutivas que había tenido la especie. Entonces, ¿qué hay ahí? Una repetición, ¿no? que Freud la toma de la embriología decimonónica, de la embriología del siglo XIX, la toma como ejemplo para la cuestión de la pulsión que implica el regreso o el intento de regresar a una etapa anterior del ser vivo. En términos aristotélicos, la repetición de conductas, en este caso de los salmones, serían conductas en términos poblacionales, sería una conducta autómaton, en el sentido que parece ser una conducta sin finalidad. Es decir, podría reproducirse en otro lugar, no hay una razón, aparentemente,
por lo menos en la época de Freud, no sé ahora si se descubrió otra cosa, la verdad que no lo sé, pero al menos en la época de Freud, si lo ponemos a Aristóteles a leer más allá del principio del placer o a ver este ejemplo en el siglo XIX, no habría una finalidad para que se haga específicamente en el mismo punto de su nacimiento y no en otro estuario, en otro río. Entonces en este caso le faltaría cierta finalidad. Entonces, como les decía, a diferencia de Aristóteles, que partía de un fijismo de las especies, las distintas especies de animales y plantas fueron dadas de una sola vez y así quedarán. Freud parte de la teoría de la evolución de Darwin. Un lema de los sostenedores de esta teoría en el siglo XIX era que la lógica evolutiva se desplegaba de lo indiviso a lo diversificado y de lo simple a lo complejo. El lema de la evolución decimonónica del siglo XIX era que la ratio, la lógica evolutiva iba de lo indiviso a lo diversificado, de lo simple a lo complejo. Desde esta perspectiva, la materia orgánica, dice Freud, en Más allá del principio del placer, surge de la materia inerte. La materia orgánica surge de un caldo de cultivo químico, de una sopa química. Esta explicación es un poco posterior a la de Freud, del siglo XX, ¿no? Más adelantado, de una cierta sopa química de elementos inertes, de elementos inorgánicos, de una combinación singular y excepcional surge la vida. Entonces, acá la pulsión de muerte sería la tendencia de los organismos a retornar al punto de equilibrio, al punto de estado inicial, al punto donde todo está muy tranquilo. Este es el estado de reposo de la materia inerte. Entonces el organismo tiende a volver al estado de reposo de la materia inerte, dice Freud. A esta tendencia Freud le llama pulsión de muerte y lo hace por primera vez en 1920 en Más allá del principio del placer. Este concepto no gozó de mucha aceptación dentro de los partidarios de Freud, no sabían qué hacer con esta pulsión. Él hablaba antes de pulsiones de objeto, pulsiones sexuales, pero no, que son después las pulsiones de vida, pero no habla de pulsión de muerte, sino después de 1920, aunque no lo abandona nunca. Dice Freud que en los organismos primitivos unicelulares esta pulsión cumplía su finalidad relativamente rápido, es decir, relativamente rápido un organismo unicelular muy simple llegaba a su estado de reposo. Probablemente hasta que se originó la vida muchas veces primaba la pulsión de muerte. O sea, estos organismos podrían haber vivido muy poco tiempo. Pero cuando surgen los organismos no unicelulares, sino cuando surgen los organismos pluricelulares, los organismos complejos, porque como vimos, la evolución va de lo indiviso a lo diversificado, de lo simple a lo complejo. Ahí surge, con los organismos pluricelulares, surge la libido, que sería una pulsión que contrarresta la pulsión de muerte, ¿no? Es la pulsión de vida, que contrarresta a la pulsión de muerte. La pulsión de vida tiende a ser lo opuesto a la pulsión de muerte. Si la pulsión de muerte busca el estado donde todo está tranquilo y nada se mueve, la pulsión de vida tiende a expandir la complejidad y la diferenciación celular, tiende a ser el motor de la creación evolutiva de organismos cada vez más complejos. Por ejemplo nosotros, el género humano. De estas dos pulsiones, la que en realidad está sujeta a compulsión de repetición, va a decir Freud, al menos en parte, y la Planche en su diccionario lo va a tomar como bueno. Lo que en realidad está sujeta a compulsión de repetición es la pulsión de muerte. Lo que se repite es lo que hace repetir acciones, es la pulsión de muerte, y esa repetición en realidad quiere volver a un estadio anterior de mayor tranquilidad, de mayor equilibrio. La que retarda la muerte expandiendo la complejidad es la pulsión de vida. Bien, entonces digamos, la idea sería que esto sirva para analizar distintas facetas de la repetición en la película, ¿no?
a ver cómo uno puede sacarle el jugo a este concepto para analizar esta película. Bueno, esto es todo por hoy.